Pues muchísimas gracias a todos y a todas por la asistencia, sobre todo en una tarde como hoy, ¿verdad?, que hace tanto viento, pero por eso les quiero agradecer el doble el estar aquí. Me sirve, por supuesto, antes que nada, gracias, Vicente, por la presentación y sobre todo gracias también al Ateneo Mercantil por otra oportunidad que me da, como en anteriores ocasiones, para compartir un poco, pues no sé, no lo que sé, sino porque saber no sé nada, sino lo que he aprendido y lo que he juntado, la información que he juntado de aquí y de allá, un poco para darnos una visión, yo creo que diferente. Vamos a contar un poco la faceta del padre Jofré, no ya como fraile mercedario, como persona venerable, que lo es, declarado venerable por la Iglesia y beato, sino como fundador y creador de la primera institución asilar para dementes de Occidente. Habrán oído ustedes, el primer hospital psiquiátrico del mundo. No es exacto, pero el de Occidente sí, ¿eh? Y sobre todo es el primer hospital del mundo mundial en tener exclusivamente enfermos mentales. Esto es una bandera que deberíamos llevar por delante todos los valencianos y eso se nos olvida, ¿no? Sí, creó el manicomio. Esto es una cosa muy importante, es un hito histórico mundial y a veces se nos olvida. Bueno, vamos a contar brevemente en esta introducción cómo estaba el panorama antes de que el padre Jofré apareciese en este mundo, ¿no? Pues en la Edad Media, los precedentes del sistema asilar, lo llamaremos así, trataban al enfermo mental como un poseído, ¿de acuerdo? Poseído sobre todo por el demonio. El estar falto de uso de razón pues era un castigo divino verdaderamente. Entonces, por eso existía este anatema sobre las personas enfermas mentales. Entonces, era el demonio el que poseía su cuerpo. Es decir, por favor, vamos a mirar esto con los ojos de la época, no con los ojos actuales, porque no tendría ningún sentido. Ustedes imagínense que se encuentra un enfermo mental en la calle y esta persona es que está poseída por el demonio. Ahora lo vemos de otra manera, gracias a gestos como el del padre Jofré, pero es que entonces era así. Entonces la exhibición del loco como una bestia y como un objeto de feria permanecerá en el ideario popular durante toda la Edad Media y hasta prácticamente la modernidad. Bueno, pues antes de que el padre Jofré hiciese su aparición en escena, los enfermos y enfermas mentales, la única opción que tenían era ser recluidos en centros, pero estoy hablando de reclusión, ¿de acuerdo? Reclusión en hospitales. Recordemos que hospital en la Edad Media no significa lo que hoy en día significa. Entonces, hospital, hospitalidad, huésped, vienen todos de la misma raíz. Eran más bien hospedaje más que otra cosa. Estas personas estaban ahí un poco al cuidado, pero estamos hablando de hospitales donde ni los locos ni los ciegos eran admitidos, salvo en contadas excepciones y siempre de forma temporal. Claro, ¿qué opción tenían la gente pues, que verdaderamente era demente, ¿no? Pues una vigilancia o reclusión en el ámbito doméstico, es decir, encerrados en casa por vergüenza de sus familiares, porque imagínense tener una persona que se supone que está poseída por el demonio, muchas veces en unas condiciones verdaderamente infrahumanas. Luego también estaban condenados a la mendicidad errante, con todo lo que esto significa, ¿no? Falta de cuidados, desnutrición, enfermedad e incluso expulsión de las ciudades. Y luego también, en el último caso, en el caso, digamos, más grave de enfermos furiosos, la reclusión en prisiones comunes, además, a presos comunes. Bueno, pues como introducción no voy a hacer hincapié excesivamente en la biografía oficial del padre Jofré, me interesan más otros aspectos de su vida. Bueno, Juan Gilabert, fraile mercedario, sabemos que nace en Valencia, en el Carrer Chofrens, que estudia Derecho Civil en la Universidad de Lleida y aquí sí que empieza el primer tropezón bueno
que tiene el padre Jofré, y es que coincide allí estudiando con San Vicente Ferrer. Tiene una amistad que durará de por vida. Se volverán a coincidir en acontecimientos importantísimos para la historia de Valencia y para la historia de la cristiandad, como es el Cisma de Occidente. Bueno, fue nombrado comendador de la Orden de Montblanc, comendador del convento de Lérida, definidor de la provincia de Francia a la vez que lo era de la de Valencia, y también, finalmente, comendador de la Orden de la Merced, del convento de la Merced de Valencia, que estaba, como bien nos ha apuntado Vicent, donde está ahora la Plaza de la Merced, ¿de acuerdo? Donde plantan la falla de la Merced, pues ahí estaba. Bueno, otra cosa que tuvo el padre Jofré fue que fue un incansable viajero y además intervino como fraile mercedario que era en la redención de cautivos, negociando el rescate en las cortes de Borgoña y Perpiñán. Participó también, como he adelantado, en los problemas pontificios de la Iglesia de Occidente y fue donde coincidió con San Vicente Ferrer en Aviñón, con el cisma. Luego, otra de las cosas importantes, y aquí meto el primer dato, en el que profundizará después, en esta labor de rescate de cautivos, él tiene un viaje a Granada en 1400, donde es recibido por el sultán Mohamed IV. Bueno, a ellos les gusta más Muhammad, pero bueno, Mohamed IV es el sultán de Granada en esa época. Y bueno, luego también fundó, como sabemos, un hospicio para los niños abandonados en Valencia en 1410 y también un albergue para peregrinos pobres en el Puig en 1416. Bueno, sus restos, como sabemos, esto está predicando San Vicente, sus restos descansan en el sepulcro en la iglesia del Puig. Un sepulcro que, por cierto, sufragó en 1946 la excelentísima Diputación de Valencia, por eso tiene el escudo en medio. Muy bien. Él pertenecía, obviamente, a la Orden de la Merced. De hecho, el nombre completo es Real, Celestial y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced y Redención de Cautivos. Pues fue fundada en 1218 por San Pedro Nolasco, y se dedicaba efectivamente a este rescate a cambio a veces de dinero o incluso de quedarse ellos en prenda, y rescató a unas 60.000 personas hasta 1779. Quiero decir que era una labor verdaderamente importantísima la que hacía esta orden. Se juntó con San Raimundo de Peñafort. Yo siempre digo que San Pedro Nolasco, comerciante de telas, y San Raimundo de Peñafort, jurista. O sea, uno que te vende el producto y otro que te justifica legalmente la cosa, no podía ir mal. Y de hecho, la Orden de la Merced en esta época vive su época absolutamente dorada, ¿no? Ellos hacían 4 votos, al igual que las religiosas de clausura, que emiten un 4.º voto, el de clausura. Los frailes mercedarios hacían el voto de castidad, el voto de pobreza, el voto de obediencia y el voto de textual, estar dispuestos a entregarse como rehenes y dar la vida si fuese necesario por el cautivo en peligro de perder su fe. Aquí lo que importaba era la fe, lo de la vida ya no, pero lo de la fe que trasciende sí. Y a eso se dedicaban y por eso se dedicaban también con esa fe. Bueno, ellos rescataron a muchísimos cristianos en poder de los musulmanes, sobre todo una práctica que pervivió prácticamente en el Mediterráneo hasta el siglo XVIII, hasta hace 4 días verdaderamente. Bueno, debido a sus viajes, viajó, como digo, a Granada en 1400, sobre todo para negociar el rescate de unos cautivos que eran vasallos del rey Martín I, el humano. Lo recibe el sultán Mohamed. He leído por ahí. Claro, es muy fácil decir, no, es que el que funda el primer manicomio, que era Mohamed V, pues él recibe al padre Jofré y le explica todo aquello. Mohamed V llevaba muerto ya bastante tiempo cuando el padre Jofré visita Granada. Este es Mohamed VII, hay 2 monarcas antes que él. De hecho, su reinado dura hasta 1408, ¿de acuerdo? Claro, allí
el padre Jofre sí que descubre algo muy importante, y es que en la cultura islámica de este momento, que tiene la cultura nazarí, que tiene mucho de la cultura de la espiritualidad sufí, pues el loco no es un ser malvado ni es malo, sino por el mismo hecho de apartarse del mundo a nivel mental, está más cerca de Dios. Esto del apartamiento del mundo nos suena un poco también a la clausura, ¿verdad? A la clausura cristiana. Pero veamos un poco los antecedentes de la cultura del asilar, la cultura asilar. Mirad, esperad un segundo, a ver, 4, ahí está, perfecto, que a veces me voy. Bueno, mira, os voy a poner estas 3 fotos y ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, la palabra, los orígenes, sobre todo, del hospital se remontan a modelos prenazaríes, incluso preislámicos, sasánidas, Irán, ¿de acuerdo? Por ahí. Y se fundan estos hospitales que reciben el nombre de bimaristanes. Nosotros los conocemos como maristanes. Bimar, enfermo, e istán, lugar, sitio, casa. Es decir, juntos serían el lugar o la casa de los enfermos. El primer maristán que conocemos, por los datos, es del siglo VII y está en Yundisapur o Gundisapur. Lo podéis encontrar por los 2 nombres. Posteriormente también se edifica uno en Damasco en el año 706. Después el siguiente será el maristán de Túnez en el año 830 y en el Cairo que hay 2, se edifican 2, el maristán de Al-Fustat y el maristán de Al-Mansuri, este en 1284. Este último que acabo de mencionar fue el mejor hospital que se había hecho hasta ese momento. Poseía diferentes secciones, separados por sexos, y también, una cosa muy importante, ya tenemos noticias que en este hospital se trata a enfermos mentales, no es exclusivo de enfermos mentales, y ya se utiliza la musicoterapia en el tratamiento terapéutico. Estamos hablando de 1284. Quiero decir, luego este maristán estaba provisto de muchísimos utensilios médicos, que esto era súper importante. También tenía una surtidísima botica, es decir, de remedios naturales, claro, que por cierto, el armario de la botica, los musulmanes, como siempre con esta cosa tan poética, ellos lo llamaban el armario de los remedios. Es bonito. Bueno, este maristán recibía diariamente 1000 dinares, cuando lo normal es que un hospital importante recibiese diariamente 400, y este recibía 1000. Entonces, el siguiente maristán del que tenemos noticias sería el de Bagdad, que está fundado en el año 981, había 2. El maristán de Aludi, en Bagdad, en el siglo XII. Luego el de Marrakech, de Marruecos, en el año 1190, donde estuvo de médico el gran Averroes. Importantísimo también. Se cree que de aquí sí que tomaron ideas los occidentales, ya veremos cómo, sobre todo porque discípulo de Averroes fue Ibn Tomlus, ¿de acuerdo? Este médico higienista fue su discípulo favorito y fue el que le heredó el puesto de médico del emir de aquí de Valencia, del Sharq al-Ándalus. Sharq al-Ándalus significa el al-Ándalus del este. Éramos nosotros. Con que, fijaos ya las influencias por dónde están circulando antes de que el padre Jofré empiece, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos las visiones, por eso os decía, ahora os diré lo que es. También tenemos un maristán, pero no tenemos casi noticias, en Algeciras, ¿de acuerdo? Antes de la fundación de este último. En muchos casos, el establecimiento del maristán da lugar a la toponimia del barrio. Es el barrio del maristán, ¿de acuerdo? Como aquí sería el barrio del hospital,
o el barrio de lo que sea. Aquí personalmente os he escogido estos 3 grabados que son de diferente autoría, retratan lo mismo. El primero es de Alberto Pasini, que es el pórtico del Maristal de Al-Qayyum en Egipto. El segundo, el del medio, es de George Evers, que es la vista del Maristán en 1878. Y el último es de Roberto Evers, que es la mezquita del Maristán del Cairo también. Pero bueno, el más importante, el que vamos a tratar aquí, es el Maristán de Granada. El Maristán de Granada, bueno, este sería un grabado de un viajero de cómo era la puerta del Maristán de Granada. Esta y esta. Esta es la placa fundacional que instala Mohamed VII cuando lo funda. Está arriba. Ojalá tuviéramos tiempo para que os leyera el texto, porque es una auténtica preciosidad. No sabe si lo ha escrito un musulmán o un cristiano devoto. Es emocionantísimo. Bueno, pues el Maristán de Granada, os he traído un geoposicionamiento, está junto a la Cuesta del Darro, es lo que tenéis con el número 1. Está en la Cuesta del Darro, actualmente Portería de la Concepción. Estaba en un sitio que era muy beneficioso, sobre todo por el clima y sobre todo también por el nivel adquisitivo de sus vecinos. Era un barrio alto, ¿de acuerdo? No era un barrio de pobres, ni muchísimo menos. Entonces, este Maristán lo manda a construir, como digo, Mohamed VII y tarda 1 año y 8 meses en construirse, entre 1365 y 67. No sabemos exactamente. Estaba dedicado a pobres enfermos musulmanes. Veremos que en la medicina medieval el concepto de pobre y el concepto de enfermo va siempre unido. ¿Por qué? Porque el jornal era diario. Si tú no trabajas un día, no lo cobras. Entonces acabas siendo pobre si estás enfermo mucho tiempo. Entonces siempre va unido. En su fachada, como hemos visto, la lápida fundacional. Y este sería Granada hoy en día. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero esto es una vista de Google Earth. Y este sería lo que queda antes de la restauración del Maristán. ¿De acuerdo? Bueno, este Maristán, perdón, ya que lo tenemos aquí a vista de pájaro, tenía un plano rectangular de 2 pisos. De la imagen de su derecha no hagan caso porque esto es una casa que hay al lado. Era un plano rectangular de 2 pisos y en cada planta estaba la crujía este-oeste, que tenía 10 habitaciones por planta, la crujía sur, la más corta, 7 habitaciones por planta, y la crujía norte era la portería, la crujía norte de espaldas a la Alhambra. 32 habitaciones en cada planta, un total de 64 habitaciones. En el centro del Maristán, bueno, veréis, esta es una sección longitudinal, una reconstrucción virtual de lo que sería la puerta. Antes la hemos visto en grabado, esto sería virtual. Y esto sería lo que veríamos no cuando entramos a la Alhambra, sino cuando estamos de espaldas. Estaríamos viendo ahora la puerta, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Detrás de este pórtico estaría la puerta. Nosotros cuando entramos al Maristán le damos la espalda a la Alhambra, que qué pena, ¿no? Pero bueno, era así. En total 64 habitaciones. En el centro un gran estanque, una alberca, que en su parte más ancha tenía 2 leones en forma de surtidor, parecido al del patio de los Leones de Granada. Recordemos que cuando el Maristán de Granada se edifica, se ha concluido el Mexuar de la Alhambra. Están construyéndose prácticamente a la vez. Uno de ellos, que es el que se ha salvado, se conserva en el Museo de la Alhambra. En cuanto al aspecto exterior, curiosamente, el Maristán no tenía ventanas, como todas las construcciones musulmanas, y se empleaba el ladrillo o el tapial para las partes macizas y la madera, sobre todo para las vigas, los aleros y los aljarfes, eran de madera tallada pero de forma muy sucinta.
Este Maristán, ¿cómo estaba organizado? Aquí, ¿cómo se organizaba la vida? Bueno, pues existía un administrador que estaba a la cabeza del equipo humano, normalmente persona no profesional en medicina, y era un puesto designado, no elegido, es decir, a dedo. No profesional y a dedo, que poco ha cambiado la cosa. Había gente que decía, lo más que me sorprende es lo poco que el mundo cambia. Pues efectivamente. Existía también un facultativo, que era el jefe del equipo médico del Maristán, el director, que era encargado de supervisar el buen funcionamiento del hospital, regular la labor del personal sanitario y disponer de subalternos suficientes. Y luego estaba el personal trabajador, camilleros y sobre todo cocineros, porque aquí también había que comer todos los días. En el caso del Maristán, si lo estudian, si lo leen, si leen alguna noticia, hay estudios muy buenos, bueno, lo que sorprende sobre todo es la ausencia de referencia a médicos, granadinos o extranjeros, da igual. Y eso nos hace suponer, o ha hecho suponer, que al no haber médicos anotados en su historial, era desde el principio un lugar destinado pues, a reclusión de enfermos mentales, pero esto no es así. Esto no es así. La historiografía realmente lo que se ha puesto es en conciliábulo para hacer que el Maristán sea el primer hospital psiquiátrico del mundo, pero realmente no lo es. Quizás sí que es el primer hospital en el que veremos que los tratamientos eran muy, muy, muy diferentes a lo que en ese momento está teniendo lugar aquí en la cultura cristiana, en la cultura de la Reconquista. Para empezar, en esta época, en el Islam, el tratamiento al enfermo no obliga a su reclusión. Es decir, quitando del cuadro del principio, las personas alienadas pueden ir libres por la calle. También existe esta controversia por encumbrar al Maristán como primer hospital, pero no. Los tratamientos en este sitio, en este lugar, ¿en qué consistían? Bueno, pues escuchamos por primera vez el concepto en el Maristán de Granada de alimentación preventiva. Y luego vienen los veganos a contarnos cosas. Pues aquí tenemos la alimentación preventiva, en el que vemos una estrecha relación entre medicina y alimentación, muy importante. Los médicos del Maristán podían acudir a comprar productos a los mercados granadinos. ¿Por quién eran vendidos? Pues por los herbolarios, por los perfumistas o por los drogueros. El Maristán también disponía, luego veremos en Valencia si la cosa era o no era igual, disponía de un terreno para el cultivo de plantas medicinales para uso propio. Estaba localizado en el sector sur del Maristán. Y ello conectaba lo que es la medicina y la farmacopea a través de la botánica. Claro, ¿qué otro remedio había si no era el natural? El médico normalmente era el encargado de fabricar los productos farmacéuticos haciendo a la vez de boticario. No sé si tienen en la cabeza la película El médico o el libro. Ellos son médicos pero hacen los medicamentos. Pues es exactamente igual. Dicho lo cual, se dedicó realmente el Maristán nazarí al cuidado de enfermos mentales. Lo hizo de forma exclusiva. ¿Y si lo hizo, a partir de cuándo? Bueno, pues a partir de la conquista cristiana, 1492, esta es fácil, pues Fernando el Católico se encarga personalmente de subvencionar este hospital, porque sin las subvenciones esto no funcionaba, siempre dependieron del poder, pero podemos decir que en exclusiva el Maristán de Granada se dedica a enfermos mentales a partir de 1492 y solo hasta 1497. Ahí cambia de función hasta que en 1502 se transforma en la Casa de la Moneda y perdemos el rastro de este hospital. Bueno, estas reconstrucciones que estamos viendo son de la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Ahora no tiene mucho mérito, pero cuando yo lo estudié en 2009, pues sí que tenía mérito porque esto no lo conocía nadie, estas reconstrucciones virtuales.
tuvieron lugar unas obras de restauración en 2020, o sea, imagínate, las prospecciones arqueológicas desde antes de 2009 y verdaderamente la restauración empieza en 2020 y se ha abierto al público el 8 de septiembre de este año. Si van a Granada lo van a poder visitar, la parte que ha quedado en pie. Y ojo, cuidado, que lo están vendiendo como el primer hospital del mundo, el primer hospital psiquiátrico del mundo. A ver si nos van a pisar el poncho otra vez. Yo digo, será si nos dejamos, ¿no? Esperemos que no. Bueno. A ver. Eso es. Bueno, vamos al famoso cuadro que explica todo, ¿no? Esto es un hecho real, es histórico, esto es un cuadro de historia realmente. El viernes 24 de febrero de 1409, el padre Jofré, que entonces ya era prior del convento de la Merced, el de la Plaza de la Merced, bueno, pues iba camino de la catedral porque 2 días después iba a pronunciar el sermón del primer domingo de Cuaresma. Entonces ve que unas personas están atacando a un demente. Parece ser que la escena se localiza en la calle Mengot, la antigua calle de Platerías, muy cerca de la iglesia de Santa Catalina, y entonces ve este hecho tremendo de cómo una persona completamente inocente la están apedreando, le están tirando fruta podrida. A él le resonó muchísimo esto, cambió el tema del sermón y bueno, el sermón está publicado, quiero decir, dice pues que qué poca vergüenza que en una ciudad tan rica como es Valencia se permita este tipo de desmanes, ¿no? Este cuadro, efectivamente, como ha apuntado muy bien Vicente, está pintado en Roma cuando Sorolla, que es su autor, estaba pensionado por la Diputación, por eso el cuadro pertenece a la Diputación, aunque está últimamente en la Generalitat, no había salido nunca, hasta una exposición que tuvo lugar hace unos años. Bueno, como anécdota, esto es una cosa que encontré yo personal, que ustedes no tienen por qué compartir, pero me hace mucha gracia porque esto de expulsar y defender, pues yo encontré esto, que es la cantiga número 65 de Alfonso X el Sabio, que es un loco siendo expulsado de una ciudad, ¿verdad? Claro, lo más importante es que en el cuadro de Sorolla, pues estamos viendo que es, a mí me gusta definirlo así, independientemente del arte que lo tiene, independientemente del cuadro de historia que lo tiene, independientemente del hecho histórico que refleja que lo es. Yo siempre digo que, bueno, es un valenciano pintando a otro valenciano, ¿no? Sí que lo es. 2 valencianos importantes. Eso lo conoce menos la gente, son los dibujos preparatorios para el cuadro, que también existen, se conservan. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco muy rápidamente la iconografía del padre Jofré. No me quiero detener mucho. ¿Cómo ha sido representado el padre Jofré en la historia del arte? Bueno, aquí lo tenemos, he escogido las pinturas no por la importancia, no por la antigüedad, sino por la información que nos dan, ¿no? Esto es un lienzo de José Vergara, del siglo XVIII, está en el Puig. ¿Qué nos interesa de aquí? Pues que el padre Jofré tiene la maqueta del hospital, como fundador del hospital, y aquí hay retratado un demente, un loco, vestido como iban vestidos, no en la época del padre Jofré, sino en la época en la que se pinta el cuadro, en el siglo XVIII, con vivos colores, para diferenciarlo. Luego tenemos este grabado, que es un grabado calcográfico de Pascual Cucó, de 1773, y de aquí, ¿qué nos interesa? Pues que el padre Jofré está a las puertas del hospital, ya se había fundado el torno de niños expósitos, y aquí tenemos el retrato de otro loco en su función de limosnero de la casa, que era una de las cosas que hacían en el hospital, pedir limosna para el propio hospital. Este lo conocemos todos, por supuesto, es la estatua de hierro fundido del padre Jofré, que hace José Aisha en 1886. Ahora está en color bronce y está en el Hospital General.
Con esto lo que quiero resumir es que el padre Jofre es un catalizador de las necesidades sociales de la época, sociales y sanitarias, cuidado, en lo referente a la atención y asistencia de los más desfavorecidos. Logró promover la hospitalización específica para enfermos mentales, que revolucionará para siempre todos los precedentes del sistema asilar que conocemos hasta entonces. Por supuesto, y ya cerrando el capítulo del padre Jofre, fue declarado beato y su fiesta es el 18 de mayo. Bueno, la fundación, este padre realmente con el sermón lo que hace es que da pie a que una serie de personas les resuene lo que ha dicho el fraile y decidan, bueno, pues vamos a crear una institución. Vosotros sabéis que el equipo, entre comillas, el equipo fundacional estuvo integrado por Lorenzo Salom, Bernardo Andreu, Juan Armenguer, Francisco Barceló, Pedro Bonia, Sancho Calvo, Jaime Domínguez, Fernando García, Pedro Pedrera, Esteban Valenza y Pedro Zaplana. Este es el equipo fundacional del Hospital del Folch y Oratz. El 15 de marzo de 1409, el concejo de la ciudad da el visto bueno para que esta obra se emprenda y justo un año después, el 15 de marzo de 1410, el rey Martín I el Humano aprueba definitivamente las constituciones del hospital. Este es el documento que lo corrobora. ¿De acuerdo? Bueno, el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, es el que concede al hospital en 1410 la advocación de santos mártires inocentes. ¿Y esto por qué? Tantas advocaciones que hay, ¿por qué los santos inocentes para un hospital de locos? Porque los santos inocentes son los únicos santos que la Iglesia ha canonizado antes de tener uso de razón. Eran menores de 2 años. ¿Esto qué significa? Esto también revoluciona la idea de entonces, es decir, hasta para los privados de razón hay un lugar en el cielo y hay una opción para la santidad. Esto es absolutamente revolucionario. La propia advocación. Luego ya vino Santa María del Inocentes, pero es que el hospital está dedicado a los inocentes, a los niños que manda degollar el rey Herodes. Vamos apuntando. Bueno, este hospital también vamos a ver un poquito pues cómo era, ¿verdad? Está aquí incluido. Pero tenemos una reconstrucción de cómo era el plano de Valencia, donde se situaban los demás hospitales. Estaba en la parte suroeste de la muralla, en el denominado Portal de Torrent. Aunque en la capital valenciana ya existían otros hospitales más antiguos. Estaba, por ejemplo, bueno, este es el hospital, lo tenéis ahí, mira. Ahí, ¿lo veis? Bueno, también existían otros más antiguos, como es esta reconstrucción virtual tan chula de San Juan del Hospital, un hospital fundado, Hospital General de Enfermos, no de locos, en 1250 se fundó. Luego teníamos San Guillem, que es donde está ahora el Monasterio de la Trinidad, en 1252. El Hospital de la Reina o Santa Lucía. Fijaos qué gracioso. Este solar donde pone ayuntamiento es donde está el Ayuntamiento de Valencia ahora. Y aquí pone Carrer del Hospital de la Reina, ¿sí o no? Pues estaba ahí. Y esta plaza, que es el convento, ex convento de San Francisco, es la plaza ahora del ayuntamiento. Bueno, también estaba el hospital de Enclapers, que esto es lo que queda, son prospecciones arqueológicas, que se funda en 1311. El hospital de Santa María o dels Beguins, esta puerta de aquí, esta calle sería la calle San Vicente, y esto no es el hospital, es el convento de San Agustín. El hospital es esto. ¿De acuerdo? Luego también tenemos el Hospital de Pobres Sacerdotes, que continúa en pie. Ese se fundó en 1356. El Hospital de Enconill, que lo tenemos ahí. El Hospital de Embou, solamente quedan fotos de las arcadas góticas, que se funda en 1339.
Y luego, por último, la leprosería de San Lázaro, que al al acoger a enfermos contagiosos, estaba fuera de los muros de la ciudad. Es la parroquia de San Antonio Abad ahora. Bueno, en todos los hospitales, como he dicho, tanto los locos como los ciegos eran excluidos, aparte, por supuesto, de los enfermos infecciosos. Este nuevo hospital, el hospital que funda el padre Jofré, se inaugura el 1 de junio de 1410 y en él, dentro del hospital, dentro de su seno, nacería el 29 de agosto de 1414 la loable Confraría de la Verge María dels Innocents, cuya misión, lo de los muertos lo veremos después, era recaudar fondos para el hospital. Esta fue su primera misión, luego veremos que hubo más. Y como cosa curiosa, porque en el Hospital de los Inocentes todo es curioso, todo es novedoso, en la Junta de Gobierno no podían haber ni nobles ni reyes, solamente algún clérigo, ¿de acuerdo? La nueva institución hospitalaria atiende a las necesidades pues, a cubrir por el propio demente como cosa nueva, y atrás quedan pues, los maltratos y la expulsión de las ciudades, y también otra práctica tremendamente terrible, que era el infanticidio, es decir, el asesinato de niños nacidos con malformaciones, porque la gente asociaba la deformidad con enfermedad vitalicia y la enfermedad vitalicia con locura. Entonces los niños, de hecho, en el pie de foto está, que son padres que se están deshaciendo de sus hijos en una miniatura francesa del siglo XV. El Hospital Valenciano, cuando un enfermo ingresaba, se le trataba como un pobre bueno, no exento de recibir caridad cristiana, y por vez primera se insiste en que la debilidad de espíritu del demente no tiene origen en el pecado. Esto por primera vez en toda la Edad Media y en Valencia. Esto es muy importante. Luego, el hospital, conforme era, lo vemos aquí, en el plano del padre Tosca de 1704, lo que pasa es que al incendiarse, porque se incendió el manicomio, pues solamente podemos saber cómo era a partir de descripciones de los libros de cuentas a partir de 1411. Entonces, vamos a hacer una cosa así sucinta, una reconstrucción, pero en este hospital existían pabellones para locos y para locas, es decir, separación por sexo, cocina, refectorio o comedor, despensa, el pastador o amasador del pan, las privadas, que era como se llamaban a las letrinas, el establo y pajar, el gallinero, la sala de baños, la casa del capellán, la casa del mayordomo, las casas de los sirvientes, la sala de juntas, la iglesia, por supuesto que a partir de 1414 pasa a llamarse Capella de la Verge María dels Innocents, con su sacristía, el archivo y la gran sala capitular. Bueno, entonces, después de ver todo esto, vamos a ver esta última foto, que es otra reconstrucción que tenemos, es lo último que se sabe del manicomio, gracias a pues las fuentes del archivo de la Diputación de Valencia, en ese folio, en ese legajo, en que consistió la originalidad del hospital que funda el padre Jofré en Valencia. Por un lado, la primera novedad, y esto es una novedad para la época, es que la iniciativa vino de lo que podríamos denominar la sociedad civil. No es una fundación real, no es una fundación religiosa, es una fundación civil y además burguesa, que eso no lo hemos mencionado. Y además con todos los fundadores, casi todos, judío-conversos. Eso lo trataremos en otra ocasión. Sí, pero que tiene su miga. Independientemente de la nobleza y de la corona y hasta del clero. Al final les obligaron a lo de la capilla porque, mira, por otro lado, también es la primera vez que se está tratando específicamente a los enfermos mentales en el tratamiento de la locura. También es un establecimiento sanitario al que, aparte de la atención humanitaria, también se le habría que añadir la excelencia reconocida de la atención médica.
Sus internos estaban considerados enfermos, pero ellos, los médicos, consintieron y fomentaron otra práctica que también es novedosa y que también es original del Hospital Valenciano, que es la eliminación de los elementos de contención, como son las cadenas, los grilletes y las jaulas. Hasta ahora los locos estaban internos atados. Esta práctica solamente se daría en contadas ocasiones y siempre como medida de prevención y no de castigo, ¿de acuerdo? Luego, frente a o junto a la terapia medicinal, existía una terapia ocupacional, que este concepto también es novedoso y es la primera vez que escuchamos algo así en el Hospital de Valencia. Como hemos visto, este privilegio del 15 de marzo de 1410 recoge las condiciones de funcionamiento del hospital. Nos llama la atención lo primero, que se da prioridad para internar en este hospital, se da prioridad a los nacidos en Valencia o en el Reino de Valencia. Igualito que hoy. Luego, cuando el enfermo entraba en el hospital, se le despojaba de la ropa que llevaba, se guardaba y el enfermo se le rapaba como una medida de higiene y de prevención. Y la estancia en el hospital, muy al contrario de lo que la gente se piensa, porque es un tema así de caridad y tal, no era gratuita, nunca. Todos los enfermos tenían que colaborar, precisamente por esta terapia del trabajo, esta terapia ocupacional. De modo que la gratuidad no era la excepción, o sea, era la excepción, no la regla. Luego también, médicos famosos, tenía tanto prestigio el hospital, tantísimo prestigio ya en todo el reino y fuera, como veremos, que médicos famosos, que eran muy famosos, prestaban sus servicios de manera gratuita en el hospital. Tenían libertad de prescripción y de visita. Y entre estos médicos que tenemos en este hospital que prestaron servicios, estaba Bartolomé Martí y Lluís Alcañís, que eran de Xàtiva, Jaume Roig, también, Salvador Abril, también prestó servicio en este hospital, y luego los cirujanos Guillem Pedrera y Joan d'Entença. Las constituciones tienen una clara voluntad de mejorar la asistencia técnica y por primera vez también se habla del concepto que la rapidez con la que se atendía al enfermo podía determinar su factor de curación y su rapidez en la curación. Eso también por primera vez se habla aquí. La frecuencia de las visitas también se regula. Entonces, los febriles, sifilíticos y heridos se visitaban 2 veces al día y los locos y los expósitos 2 veces a la semana. El hospital, claro, los remedios también los hacía el boticario, que durante muchísimos años, en la primera época, lo ejerció un tal Macià Alegre. Los tratamientos específicos que conocemos, no todos los que se hacían, ni aquí ni en los demás. Lo que voy a mencionar es porque conocemos por datos que estos medicamentos se fabricaban y se consumían en el hospital. Se utilizaba el mercurio contra la sarna y el azufre contra la tiña. Los tratamientos fundamentalmente eran laxativos y purgativos, es decir, para calmar, para quitar los humores, y en ello intervenían, por ejemplo, el ricino, la adormidera, que es el papaver somniferum, por supuesto remedios naturales, y la absenta o el ajenjo como calmante. Imaginaos, claro que calmante, imaginaos un licor de más de 45 grados, ya no bajas del avión, por supuesto que no, te quedas, vamos. Ya sabían lo que... pero uso terapéutico, uso terapéutico. Luego, para las obstrucciones biliares, se elaboraban unos polvos a base de azafrán, nardo índico, este no es el del perfume, este es para la elaboración de medicamentos, y también el hinojo, ¿de acuerdo? Luego también estaban los sedantes, muy importantes, sobre todo para los frenéticos y para los locos furiosos. Se hacían unas friegas con unos ungüentos que estaban hechos a base de alcanfor y de atanasia, el tanacetum famoso que todavía se sigue utilizando en farmacia. También había tratamientos reconfortantes, sobre todo a base de jarabes
y cordiales elaborados con azúcar. Acordémonos, el azúcar era un producto muy caro y se utilizaba en medicina porque la gente vulgar y corriente endulzaba las cosas con miel. Pero es que el azúcar venía de América, era una cosa muy cara, solamente estaba en las boticas y en las casas de los nobles. Luego se le añadió a los alimentos. Bueno, otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención, bueno, o al menos a la gente cuando se lo cuento, que el Hospital de Valencia, el Hospital de los Inocentes, es el primer hospital que conocemos que tenía una cama por enfermo. Y a nosotros nos parece tan normal, pero es que esto no era normal. Los enfermos compartían cama, bueno, y todo lo demás. Entonces, aquí tenían una cama por enfermo y fijaos la cantidad de asilados que había cuando en realidad un hospital bien surtido de camas de la época tenía no más de 9. Muy poquitas, muy poquitas. Bueno, la medicina, bueno, también había otro tratamiento calmante que eran los baños. O sea, esa mito de la manía al agua de la Edad Media, que eso es verdad, pero por otro lado, sí que era verdad, sí, pero por otro lado, claro, ¿quién se bañaba? Los enfermos. De hecho, es una de las recomendaciones de San Agustín, que los enfermos se laven, que qué detalle. Entonces, aquí había unas calderas donde se calentaba el agua y los enfermos recibían baños calientes, calmantes, en bañeras de madera. La medicina moderna, por supuesto, da mucha importancia a la terapéutica del trabajo, lo que se ha llamado la terapia ocupacional. Y esto fue precisamente una peculiaridad de la casa. De modo que los hombres, hemos dicho que estaba separado por sexos, los hombres se dedicaban al cultivo del huerto, también hacían trabajos mecánicos, pedían limosna, lo hemos visto antes en el grabado de Pascual Cucó, realizaban colectas y repartían el pan. Esto era el trabajo que hacían los hombres. Y las mujeres lo que hacían era labores domésticas en corrales y establos y el hilado. De hecho, el hilado de lino fue una de las que hacían las asiladas en el hospital de aquí de Valencia. Fue una de las grandes fuentes de ingreso del hospital. Por eso he puesto aquí la señora aquí con su labor, ¿verdad? Bueno, el objeto de estos trabajos pues podría inscribirse dentro de la terapia ocupacional, como digo, la laborterapia, que se llama, pero también en esta época se trataba de luchar contra la ociosidad y las malas costumbres. La fama del Hospital de Valencia traspasaría fronteras no solamente de la ciudad, sino también de la Corona de Aragón, una fama que se conservó hasta su destrucción en 1545, cuando el Hospital de los Locos es asumido dentro del Hospital General. Repaso muy rápido, sobre todo porque no vamos a hablar de la cofradía, hay personas que lo saben hacer mucho mejor que yo, tienen mucha mejor documentación que yo, y de la imagen de la Virgen solamente vamos a hacer un repasito por cosas que a mí me han llamado la atención y puede que a ustedes también, o no, no lo sé. Como saben, la imagen, primera procesión, es sobre así, acostada, un día famoso de San Matías. Este es una preparación para un socarrat de Descalç, ¿de acuerdo? Es de Jaume Descalç, quiero decir. Y ahí vemos otra imagen de la Virgen de los Desamparados con los inocentes a sus pies, ella ya con el niño. Este es un lienzo anónimo del siglo XVI. Luego tenemos el relieve pétreo de la basílica, fechado en 1560. Aquí es curioso porque los inocentes que aparecen aquí llevan unas velas. ¿Esto por qué? Porque los inocentes son la luz de Cristo. Y aquí abajo, una persona amortajada. No sé si os habíais dado cuenta alguna vez. ¿Sí? ¿No? ¿A que no? Claro. Pues aquí hay un cadáver. De hecho, es por eso, ¿no? La Virgen protectora de los ajusticiados. Luego tenemos que es un precioso... Una pintura renacentista del siglo XVI que está en la parroquia de Sant Jaume de Algemesí, representa la Virgen de los Desamparados con dos inocentes, os lo creáis o no, lo es. Por eso digo, me llama la atención lo original, ¿no? Y luego tenemos esta, que es una tabla de la Virgen de los Desamparados que
nos llama la atención sobre todo que al representarla, todavía el pintor le ha pintado aquí el almohadón en el que iba ella acostada en los féretros. ¿Lo veis? Ahí. Bueno. Bien. ¿Qué más? Este es una preciosidad. Este es del siglo XVII, conservado en el Hospital de Valencia. Tiene unas características iconográficas que a mí me gustan mucho, sobre todo porque, primera, todavía conserva el almohadón. Míralo, ahí, ¿lo ves? Y luego es muy gracioso la forma de disponer de las joyas. Como veis, son unas barras en las que van colgadas las joyas, ¿sí o no? Luego tenemos el niño, que todos estos colgantes de aquí, ¿sabéis lo que son? Caireles, son botonaduras de un traje de noble. Y curioso, y también lo he traído por esto, todavía en esta imagen se conserva el asa para transportarla cuando iba acostada. ¿Lo veis? Es el típico cuadro de Clavario. La Virgen, como sabéis, hasta 1631 no se pone de pie y la primera procesión que hace en posición erguida es en 1647. Bueno, esta es una antes de la restauración, pues una fotografía sin niño, así como curiosa. Bueno, claro, vamos a hablar también del Hospital de los Inocentes como modelo, es decir, modelo de sistema asilar. Claro, su fama, hemos dicho que traspasa los límites del reino, tanto por sus principios revolucionarios en el tratamiento como en la forma organizativa de dentro del hospital y también funcional. El primer hospital que se va a fundar exactamente igual que el Hospital de Valencia va a ser el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, con el mismo sistema que en el de Valencia. Igual, he puesto este plano de la época porque del hospital no queda nada. ¿Veis aquí que pone Dementes? Dementes, lo pone ahí. Bueno, pues no queda nada porque lo bombardearon los franceses, básicamente. A diferencia del de Valencia, esto sí que es una fundación real. Lo funda Martín V de Aragón, Alfonso V, perdón, junto con las autoridades de la ciudad. El hospital también tenía división por sexos, como el de Valencia, y tenía capacidad para 120 hombres y 190 mujeres. Muchísima gente. Bueno, ellos también hacían laborterapia, de hecho fue una de las características de este hospital, y en la fachada ya no queda nada, pues han querido colocar precisamente el letrero que había puesto en el hospital, que es Domus Infirmorum Urbis et Orbis, es decir, casa de enfermos de la ciudad y del mundo, o para la ciudad y para el mundo. Es decir, también es el primero en el que están las puertas abiertas para enfermos, tanto de Zaragoza como de la Corona de Aragón, como para el mundo. Recordemos que el Hospital de Valencia no es que no admitiesen a gente de fuera, pero tenían preferencia a los de dentro. Aquí directamente abrían puertas. El hospital aragonés, quizá por ser posterior, también alcanzó una fama en Europa muy grande, tuvo muchísima influencia posterior y también hizo hincapié en el trabajo. Ahora también tenemos fundaciones, a partir de ahora, claro, se ha abierto el melón. Y empiezan todas las ciudades que tienen el mismo problema, que tienen a los locos sueltos por la calle como estaban aquí, va a decir, vamos a hacer algo como lo que han hecho en Valencia y luego lo que han hecho en Zaragoza. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se organizan? Y empiezan a abrirse hospitales. El siguiente, a este de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, será el Hospital de los Inocentes, también con el mismo nombre, de Sevilla, en 1436. Después le seguirá el Hospital de Palma de Mallorca, en 1456. Después el Hospital de los Inocentes, otra vez el mismo nombre, en Toledo, 1483. Lo que pasa es que este se le ha quedado el nombre posterior, que es el Hospital del Nuncio, que es como lo conocemos ahora, porque fue fundado por el nuncio don Francisco Ortiz. Luego se fundará el Hospital de los Inocentes, otra vez el mismo nombre, de Valladolid.
en 1489. Luego el Hospital Real de Granada, también para alienados, en 1539, y el Hospital Real de Madrid en 1566. Luego este modelo asilar valenciano, vamos a ver que sorprendentemente no se queda en la península, sino que, claro, da el salto a lo que entonces se conocía como el Nuevo Mundo, hoy Hispanoamérica, Centroamérica y Sudamérica, como lo queráis decir, donde surge la figura de Bernardino Álvarez. Bernardino Álvarez, natural de Utrera, Sevilla, funda la Orden de los Hermanos de la Caridad, los Hipólitos, que son una orden dedicada al cuidado de enfermos mentales. Dice, ¿y este señor andaluz, esto de dónde lo saca? Recordemos, Utrera, Sevilla. En Sevilla hay un hospital para dementes que además se llama de los Inocentes y está desde 1436. Y estamos hablando de 1567, cuando se funda esto. El hospital se funda en México y es el primero de toda Hispanoamérica en el cuidado exclusivo de enfermos mentales. Lo que conservamos, bueno, este es el plano de toda la expansión que desde Valencia hasta España, hasta el mundo y luego, además del Nuevo Mundo, rebota a Europa en el siglo XVIII. El modelo asilar valenciano se copia en la Edad Moderna, es decir, a partir del siglo XVI en Hispanoamérica, pero a partir del siglo XVIII en Europa. Es una cosa, es como lo que dicen las influencias de ida y vuelta, ¿no? Pues esto es un poco igual. Conservamos del hospital, bueno, aparte del Hospital de San Hipólito, esto aquí lo he metido como curiosidad, no tiene nada que ver con el tratamiento asilar de alienados, de enfermos mentales, pero como es un dato, pues dentro de México también se funda, en 1582, se funda el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados. Mira tú por dónde. Otra vez el nombre, ya no los Inocentes, pero sí Virgen de los Desamparados. Actualmente es la fundación. Mira, este es lo que queda del Hospital de San Hipólito, que os he comentado antes, ¿eh? Este Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, ¿a qué se dedicaba? Pues no exactamente a los dementes, pero sí a la atención de pacientes que eran rechazados en otros hospitales. Otra vez el concepto de acoger a los que nadie quiere. Virgen de los Desamparados, marginado social, volvemos a repetir. ¿A quién nadie quería los hospitales allí? A los negros, libres o esclavos, a los mulatos y a los mestizos. Y también instituye otra curiosidad y otra casualidad, un torno para que sean depositados en él los niños expósitos. Actualmente esto es lo que queda y este es el patio del hospital. Actualmente Fundación Franz Mayer. Curiosamente, dentro de este hospital también se funda la Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados. Otra casualidad, a la que pertenecía la gente noble de la zona, ¿no? A esta fundación le sigue una fundación que es la Fundación de Santa Ana, 1680, una fundación privada de José Sayago, que vemos aquí en este cuadro que se llama Traje de las religiosas de los conventos de México, de los colegios y de los recogimientos, es decir, las instituciones de beneficencia a nivel religioso y a otro nivel, colegios, hospicios, que hay en México. Sé que está muy lejos, pero si os dais cuenta, aquí pone locas, no locos, locas. ¿Por qué? Porque esta institución del Hospital de Santa Ana se funda exclusivamente para el tratamiento de mujeres enfermas mentales, solo mujeres. Esta es la puerta del hospicio, esto se conserva, y por si alguien no se lo cree, pues ahí tiene la placa. Aquí se estableció en 1700 el Hospital del Divino Salvador para mujeres dementes, fundado en el 17 por José Sayago. Pero no podemos parar aquí, es decir, todavía
el lastre continúa, es decir, se fundan inmediatamente hospitales. Recordemos, seguimos con el modelo asilar valenciano a cuestas. El Hospital de San Martín de Veracruz, para enfermos mentales. El Hospital de Santa Cruz en Oaxaca. Santa María de Belén en Perote. San Roque en Puebla. Y además en Antequera, Oaxaca. Acapulco. Oxtepec. Jalapa. San Juan de Ulúa y Querétaro. Y posteriormente las fundaciones del Hospital de San Andrés de Lima, en Perú, en 1555, San Juan de Dios de Santiago de Chile, Santa Bárbara en Sucre, en Bolivia, el Manicomio de Guatemala y el Hospital de San Pablo en Caracas. No deja de llamar la atención que en el viejo continente, hasta el siglo XVIII, tú mira, no existe la necesidad o la oportunidad de crear centros específicos para dementes. Es en el siglo XVIII, con la cultura ilustrada, cuando se ve que hay una necesidad acuciante de atender a estos enfermos y darles una atención específica y tener un lugar específico para ellos. De modo, mira, así estaban. Esto es una foto del interior de un manicomio de la época, Es de Franz Maselfitsch, no me digáis, es de 1776, e incluso nuestro queridísimo Francisco de Goya retrató el interior de un manicomio. El tema de la locura, como veis, es bastante recurrente. Este está en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Habréis oído por ahí, yo sí, que los ingleses son los que se arrogan el mérito de haber sido los primeros que fundaron hospitales para enfermos mentales, como por ejemplo Santa María de Belém, fundado por Enrique VIII en 1547, o el Hospital de Cork o el Hospital de Saint Luc en 1750. Esto no es verdad, porque este hospital tan antiguo fundado por Enrique VIII, Santa María de Belén, en 1547, no es que fuese un hospital para locos, es que tenía una sección para enfermos mentales, pero es que esa sección era una cárcel para enfermos mentales. O sea, ¿qué tiene que ver esto con el sistema asilar? Era simplemente una zona de reclusión, conforme se entendía en la época. ¿De acuerdo? Bueno, hasta en el siglo XVIII tenemos que ir a la Alemania ilustrada, la Alemania del siglo XVIII, donde se fundan en Praga la Casa de los Orates, o sea, la Casa de los Locos, y en Viena se funda la Torre de los Locos, que existe todavía, que es esta. Fue una iniciativa del emperador José II, para los más románticos, el hermano de María Antonieta, que le encarga a su médico personal, que era Bongrand, que planificase este edificio, que finalmente se inaugura en 1789, el año de la toma de la Bastilla, por cierto, y que tenía un sistema circular de celdas, como veis aquí, con corredores transversales, y tenía servicios médicos y patios interiores destinados al reposo. Hoy en día este edificio es Museo de la Ciencia, o sea, lo podéis ver, pero estamos hablando ya del siglo XVIII, donde se plantean que habrá que hacer algo con la gente demente que tenemos por aquí. Aquí ya lo hicimos en 1409. Entonces, la resonancia de los nuevos modelos asilares pues tendrá lugar sobre todo en Francia, ¿no? En 1791, plena Revolución Francesa, el Comité de Mendicidad de París le encarga un informe a Giuseppe Iberti sobre los hospitales españoles, dada la fama que tenían estos en siglos anteriores, y poder contar con un modelo para ellos hacer las instituciones. 1791, vamos a ver qué han hecho los españoles, que lo han hecho muy bien, y vamos a copiar su modelo de 1409. La Francia revolucionaria, el otro día. Entonces, curiosamente, por casualidad, claro, el Hospital de Valencia ya estaba, el Hospital de Locos de Valencia ya estaba asumido desde el siglo XVI dentro del Hospital General,
Pues este estudio lo van a hacer sobre el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Pero claro, ¿de dónde venía el Hospital de Virgen de Gracia de Zaragoza? Pues de Valencia, que éramos la Corona de Aragón, nos copiaron el sistema, nos copiaron la formación, nos copiaron los tratamientos, copiaron en el buen sentido de la palabra, claro. Bueno, pues es este hospital de Zaragoza al que llega Philippe Pinel. Philippe Pinel era el director del manicomio de la Salpêtrière en París. Es el primero que viene aquí, a Zaragoza, a hacer un estudio de su historial, de cómo trataban a los enfermos, de qué tipo de labor hacían allí. Claro, él pudo hacerlo porque este Hospital de la Virgen de Gracia para enfermos mentales pervivió hasta 1808, hasta que lo bombardean los franceses. Philippe Pinel realmente lo que escribió fue un tratado médico-filosófico sobre la salud mental, en la que él lo que aporta es la clasificación de las enfermedades mentales. Dice, mira lo que bonito, este es Philippe Pinel. Yo creo que se parece a Rousse, ¿verdad? Una revirada. Bueno, pues un médico muy importante, tonterías aparte para desintoxicar, era un cerebro tremendo. Bueno, pues él cree que esta locura empieza con una melancolía o delirio parcial, luego va degenerando en demencia o debilitamiento intelectual generalizado, de ahí pasa al idiotismo, él lo llama así, y luego a la demencia aguda, es decir, locos furiosos a los que hay que mantener, como veis aquí, retenidos, ¿no? Pero él pasará a la historia fundamentalmente, aquí lo tenéis a él también, en la misma carita, por quitar las cadenas a los enfermos de la Salpêtrière, ¿de acuerdo? Y fijaos que en su tratado médico-filosófico sobre la salud mental, lo conocemos por una reedición en 1809, él dice, y lo voy a leer porque lo dice él, todavía tenemos que envidiar a la nación vecina, o sea, España, un establecimiento, o sea, manicomio, que no sabré alabar debidamente y que es superior a todos los de Inglaterra y Alemania. La España, traducción literal, l'Espagne, tiene abierto en Zaragoza un asilo para locos de todos los países. Hemos visto Urbis et Orbis. De todos los gobiernos y de todos los cultos, con esta sencilla inscripción, Urbi et Orbis. La experiencia más constante ha enseñado en este hospital que sus tratamientos son los más seguros y eficaces para curar a un loco. Philippe Pinel ya frisando el siglo XIX, alabando un hospital al que era una imitación del que había en Valencia y que los métodos eran de 1409. Pues ya, y como broche final, lo digo para que nos vayamos a casa ya con esta idea, ¿no? Historiadores del siglo XIX, muy cercanos, siguientes a Philippe Pinel, aseguran, como por ejemplo Smith, no fue Pinel, sino que fueron los psiquiatras españoles en Valencia en 1409 los primeros en retirar las cadenas e instituir el tratamiento moral. Se utilizaron el ejercicio, juegos y trabajo entreteniendo dieta e higiene. Uno de los éxitos que pertenece exclusivamente a los españoles es el tratamiento moral para combatir las afecciones mentales y el establecimiento en el siglo XV de edificios confortables y adecuados para la admisión de esta clase de infortunados. Como vemos, el hospital y el funcionamiento del Hospital de los Inocentes como modelo asilar es una cosa alabada por gente incluso que llega al siglo XIX. Por favor, sintámonos muy orgullosos y difundamos como noticia, no, es que se habla, se especula, no. Primer hospital psiquiátrico del mundo, no, de Occidente, en Valencia, fundado por un valenciano universal. Además, para mí, cosa personal, para mí el padre Jofré
en Valencia es como Santa Teresa en Ávila. Nos encanta la monja, nos encanta la mujer, nos encanta la mística y nos encanta la escritora, por separado. Y luego junto, pues del padre Jofré nos encanta el mercedario, el valenciano, el decidido, el moderno y el hombre fuerte, y que sobre todo, que más que uniendo caridad a conocimiento, es decir, a fundamento que él conoce, nos lega, pues, efectivamente, este patrimonio que debería ser patrimonio inmaterial, tantas cosas hay inmateriales, como es el primer hospital psiquiátrico de Occidente. Muchísimas gracias.